¿Cuál es uno de los problemas más penosos? Déjame darte más que un sermón. Nosotros predicamos expositivamente todas las semanas a la iglesia, pero déjame darte esta carga que tengo en el corazón y quisiera que meterte en esto porque creo que es un problema muy grave, muy grave. ¿Cuál es uno de los problemas más penosos y graves del cristianismo moderno? Pues creo que sin lugar a duda es la falta de discernimiento. Tu vida cristiana obviamente es el reflejo de tu pensamiento cristiano, la cual está cimentada en la doctrina bíblica. Y es ahí donde comienza el problema. Al no tener claro un conocimiento de la Escritura, tenemos graves problemas y carecemos de discernimiento. O en las palabras del profeta Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. En una página de internet, definición.de, nos dice que es la esencia, la capacidad de distinguir o advertir algo. Me gustó esa palabrita que lo incluyan, advertir algo. En definición también del pastor, doctor, autor Miguel Núñez, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Quisiera darte unos pasajes a manera introductoria para que nuestra mente se vaya acomodando, se vaya estirando sobre este tema. Quisiera que me acompañes un ratito a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Desde el verso 9, y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo. Filipenses es una de las cartas de la prisión, junto con Efesios, con Colosenses y Filemón, son las cartas de la prisión escritas por el apóstol en su primer encarcelamiento en Roma entre el año 60 y 62. Y dice esto a la iglesia de Filipos: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Déjame darte este pasaje, estos versos, para estirar la mente y que empieces a correr conmigo, a enlazar estos pensamientos para saber hacia dónde vamos. Déjame decirte que el común denominador de las cartas de las epístolas de la prisión, como se llaman Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, es esta. Hay un común denominador que es el abundar, el estar llenos del conocimiento. Ahí en el versículo 9 da dos términos. Dice: amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia ahí es la palabra epignosis en el griego, epignosis. ¿Qué cosa es epignosis? Epignosis es un conocimiento verdadero, un conocimiento, escucha, un conocimiento que transforma, que cambia. No es meramente gnosis, un conocimiento, sino epignosis, un conocimiento verdadero, un conocimiento que cambia. La profundidad y estudio correcto de la verdad bíblica es lo que se está refiriendo. Es la profundidad del conocimiento, ese conocimiento que cambia. Y la palabra en el verso 9 que sigue después de ciencia dice: y en todo conocimiento, es la palabra discernimiento ético, moral. Es decir, la aplicación del conocimiento y de la profundidad del epignosis, la transformación, la aplicación de la profundidad del conocimiento bíblico, es la aplicación en mi vida diaria. Ese es el discernimiento. Aplicar en mi vida diaria lo que he conocido profundamente de las verdades de la Escritura. Ese es discernimiento. ¿Para qué hacemos eso, Pablo? ¿Para qué pides que la iglesia sea llena del conocimiento? ¿Por qué no dices que solamente sea llena de amor? ¿Por qué no dices solamente que sea llena de programas? ¿Por qué no dices que sea solamente llena de ministerios?
¿Por qué es tan importante el conocimiento? Bueno, dice el apóstol Pablo, si sigues leyendo en los siguientes versos, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, para vivir como Él quiere. Esto es muy importante entender. El conocimiento nos lleva a vivir como Él quiere. El epignosis, el conocimiento que transforma, nos lleva a vivir una vida que discierne, es decir, que aplico en mi vida diaria la profundidad bíblica y así voy viviendo, pensando como Dios quiere. No es un misticismo. No necesito mi versículo bíblico para casarme. ¿Usted? Claro, no le hablo a los que ya están casados, ¿no? O para viajar. La voluntad de Dios nos va revelando paso a paso y el discernimiento va creciendo mientras yo conozco las profundidades bíblicas. Hoy la gran parte del cristianismo, no hay que ocultar esto, pero la gran parte del cristianismo profesante carece de discernimiento. Basta escuchar las predicaciones a nivel nacional como la del Te Deum para darnos cuenta que 3,000 personas en el Facebook ponían amén a un mensaje que no tiene pies ni cabeza. Carecemos de discernimiento. Esto no es raro. Si carecemos hoy de discernimiento con la Biblia en la mano, entonces esto es crítico. Esto no es así nomás. Pues el peligro es el mismo que en el siglo I. Pablo, hablando con Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, le dice el tremendo peligro, escucha, que es latente hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Postreros tiempos no habla de un tiempo ahí o del último tiempo como si fuera un reloj de crono, no. Postreros tiempos es un periodo. ¿Cuál es ese periodo? Es el periodo desde que llegó Jesús por primera vez hasta su segunda venida. Es decir, todo el momento desde que llegó Jesús son tiempos peligrosos, son postreros tiempos, y algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A veces cuando se escucha este versículo parece que fueran predicadores que dicen ¡vivan los demonios! ¡Vivan los demonios! No, pues, obviamente si alguien se para a decir ¡vivan los demonios!, todos lo sacan a patadas. No es así, no habla de que predican de demonios. El apóstol habla que todo sistema religioso, antibíblico, es manejado por los demonios. Es decir, que cada religión y su sistema de creencias son el patio de juego de los demonios. Miren lo serio que es esto. Estamos en un riesgo terrible, estamos en un peligro inminente, de las cuales las consecuencias son nefastas. No son sencillas ni pasajeras, son terribles y posiblemente eternas, claro. Si yo no enseño la verdad, sea por ignorancia o por perversión, y soy líder de una iglesia, las consecuencias son terribles. Desde falsas conversiones, o sea, añadimos cizaña y no trigo, pasando por el gobierno de la iglesia, que hoy tenemos gobiernos de la iglesia inconversos, gente que gobierna la iglesia que no conoce al Señor, hasta la vida piadosa de la iglesia. Ya todo el mundo está confundido. Matizo esto, es la palabra de Dios correctamente trazada la que nos provee el discernimiento para nuestro diario andar. Déjame darte otra definición. Estamos en la introducción, Déjame darte otra definición según el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro escribe esta segunda carta aclarando que ya va a partir. Les dice, ya me voy a ir, ya voy a partir. Y quiere recordar las verdades absolutas del cristianismo. Pues, ¿qué pasa en segunda de Pedro? ¿Qué pasa? Que los falsos maestros estaban al acecho y como en todo tiempo querían desviar a la iglesia de la verdad en forma desvergonzada, o en ocasiones aún más peligroso, querían desviar a la iglesia en forma sutil, con cosas hermosas, lindas, emotivas, pero falsas.
permíteme tomar un texto del Nuevo Testamento, un texto más, para explicarlo y darte algunas consecuencias de la falta de discernimiento. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21-22. Examinadlo todo, dice el apóstol. Retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Repito, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Creo que ese versículo a veces no se aplica bien. Después de dar desde el verso 16 el apóstol Pablo de 1 Tesalonicenses 5 aspectos elementales de la vida cristiana, Pablo menciona este pasaje, el cual es un grito piadoso para el discernimiento. Pablo dice acá, dokimazo, es la palabra que utiliza Pablo para describir en este pasaje, examínalo. Dokimazo es una orden para todo creyente. Dokimazo, examina, discierne. Retén lo bueno, o sea, ¿qué cosa es lo que quiere decir ahí? Abraza lo que es digno. Absteneos de toda especie de mal. Lo que quiere decir es, huye de todo lo que Dios no aprueba. Abraza lo que es digno, huye de lo que Dios no aprueba. Este pasaje no es quedarte con lo mejor, sino es huir de lo que Dios desaprueba. Con eso en mente, déjame empezar con las consecuencias de la falta de discernimiento en las iglesias. Primera consecuencia, creo yo, y voy a ir como un escalón, digamos, un escalón descendente, me parece. La primera de ellas es la dilución de convicciones. Vamos a hablar de diluir, dilución de convicciones. ¿Qué cosa es una convicción? Es el convencimiento que se tiene sobre algo. Son razones que nos permiten sostener un determinado pensamiento. Estamos en una sociedad donde las convicciones históricas, en una sociedad moderna cristiana, donde las convicciones históricas doctrinales, lo que siempre fue verdad para las escrituras, lo que era absoluto para los grandes teólogos, ya no es así. Ya no es así. Ahora, usted, escúcheme bien, tiene su forma, yo tengo mi forma. Depende cómo sensiblemente usted o yo nos sintamos con Dios y crea que Él me habla de acuerdo a mis movimientos o emociones o exaltaciones. Hemos reemplazado la predicación por el compartir. Hemos permitido que la interpretación sea impartida por personas con poca preparación, en el mejor de los casos, las cuales al pararse en un púlpito se piensa algo así, cuando alguien se para en un púlpito se piensa algo así como que un rayo lo hará hablar cosas santas. Un rayo va a venir y algo te hará hablar cosas santas. Por supuesto, no pueden ponerse en algunos lugares esto en tela de juicio. No se puede decir a la persona que se para adelante, Señor, disculpe, pero usted no está hablando la Escritura, no está explicando el Evangelio, no está explicando eso, está explicando psicología o cualquier otra cosa, o positivismo, porque las personas que hacen eso se protegen con frases como, no sé si las has escuchado, pero hay una frase que dice, no toquen al ungido de Jehová. Bueno, esa frase aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 16, 22 y en el Salmo 105, verso 4. Déjenme contarles que esa palabra tocar en el hebreo, bueno, lo he estudiado, yo tampoco soy un experto en el hebreo, dice es daño físico. O sea, el llamado de Dios no es un llamado a no apuntar el error. Es un llamado a no matar o no pegar, no dañar físicamente al rey o al sacerdote.
Pero no está hablando de no tocar al ungido, de no apuntar el error doctrinal o las herejías, porque si fuera así, la misma Escritura se contradice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creas todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra espíritus ahí es gente. La gente. Prueba a la gente, a ver si lo que hablan, el libro que tienes, la predicación donde estás expuesto, todo lo que te pongan, que te digan que es de Dios, tú tienes como una orden dokimazo, probar a la gente si en verdad es de Dios. Tienes que discernir. También se defienden con otra frase, un versículo que seguramente también lo has escuchado. Juan 14, 26 dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que ha dicho. Entonces la gente dice: bueno, yo me paro aquí, no importa si me preparé o no, la cosa es que el Espíritu Santo me recordará todo. Bueno, tengo que decirles que ese pasaje, cuando uno va a Juan 14 y lo estudia en el contexto, en primerísima instancia, le está hablando a los apóstoles, que son los encargados de abrir el Nuevo Testamento. En segunda instancia, es para todo creyente que recibe la revelación, y el Espíritu Santo obviamente nos da la iluminación para entender la revelación. Pero en primerísima instancia le está hablando a los apóstoles. Ustedes ya pronto les voy a revelar todo lo que se van a acordar, porque ustedes van a abrir el Nuevo Testamento. En Juan 14 todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito. En primera instancia, en el contexto, no nos podemos alejar del contexto, le está hablando a los apóstoles. Entonces no es cuestión de pararme aquí y que un rayo me caiga y soy santo y que no me toques, y si alguien me dice yo soy el ungido. No, son frases que nos permiten defender algo que no se puede. Si no tenemos la Escritura como el centro de la iglesia, estamos condenados a ser devorados por cualquier viento de doctrina. Toda moda que aparezca, entonces la aceptamos, la cogemos, la tomamos, hasta que un día encontremos otra que nos acopla o esté mucho mejor o dé mejores resultados. Perdemos la convicción de que el centro de la iglesia, el único dueño de la iglesia, la única autoridad de la iglesia es la Escritura. Cristo es la cabeza de la iglesia. No me serviría de nada decirte esto si es que no te expongo qué es lo que para Dios es la Escritura. Porque mi opinión no interesa. ¿Qué es para Dios la Escritura? Anda al Salmos 19, por favor. Quiero que escuches un poquito qué cosa es para Dios la Escritura. ¿Cómo valora Dios la Escritura? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? ¿Están con Biblia? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. El Salmo 19, como ya muchos saben, solamente para recordar, el Salmo 19 se divide en dos partes muy marcadas. La primera de ellas es la revelación general o la revelación de la creación. Desde el verso, Dios se revela a través de la creación, desde el verso 1 hasta el verso 6, y a partir del verso 7 hacia el verso 14, Dios se revela a través de su palabra. A través de su palabra. Déjame un poquito investigar qué cosa piensa Dios de su palabra, porque a partir del verso 7 hasta el verso 9 dice 6 frases que son impactantes. Dice el primero: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Mira ahí, la ley del Señor. Mira abajo en el verso 7, parte B, dice el testimonio de Jehová. Mira el verso 8, los mandamientos de Jehová. Mira más abajo el verso 8b, el precepto de Jehová. El 9, el temor de Jehová. Más abajo el 9b, los juicios de Jehová. 6 veces nos da sinónimos de la palabra de Dios. Jorge, ¿cómo sabes que la palabra de Dios tiene como sinónimo ley del Señor, testimonio del Señor, mandamientos del Señor, preceptos del Señor, temor del Señor, juicios del Señor? ¿Cómo sabes eso? Porque el rascacielos del Antiguo Testamento sobre el conocimiento de la palabra de Dios está en el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos, de los cuales 175 mencionan la palabra de Dios.
Y todos los sinónimos que encuentras aquí están en el Salmo 119. Entonces lo que está diciendo el Señor y nos recuerda en primer lugar que la ley, que el testimonio, que los mandamientos, etcétera, etcétera, que significa la palabra de Dios, son, damas y caballeros, exclusivo de Él. 6 veces nos recuerda Dios, para que no se nos olvide en nuestra cabecita, que la Biblia, la escritura majestuosa y potente es de Dios. ¿Recuerda eso? Eso es lo que te está diciendo. ¿Recuerda? Déjame acercarte un poquito más como un lente zoom. El verso 7. La ley del Señor, ya sabes que es la palabra de Dios, es perfecta. La palabra perfecta en el hebreo es completa. No le falta nada. Hermanos, no agreguemos nada a la palabra de Dios. No le pongamos palabra de Dios y psicología a la gente para que se sane de problemas emocionales. No le agregues nada. La palabra de Dios es completa. Completa. Y me encanta cómo sigue diciendo que convierte el alma. Bueno, la palabra alma es nefesh, que eso lo voy a decir al final, pero que convierte es que transforma por completo, el nefesh. Es decir, transforma por completo el hombre interior. La palabra de Dios es completa, lo cubre todo. ¿Y sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Ojo, escúchame bien. Esta es la opinión de Dios sobre su palabra. Dice que su palabra, que es completa, transforma el hombre en su interior. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon. ¿Quién puede predicar y obviar frases de Charles Spurgeon, verdad? El evangelio es perfecto, dice Charles Spurgeon, decía Charles Spurgeon, en todas sus partes, y perfecto como conjunto. Es un crimen añadir al mismo, una traición el alterarlo y un grave error quitar de él. Fin de la cita. La escritura, según Dios, 6 veces nos recuerda, es de Él. Y la escritura, solamente agarrando un pedacito de lo que Dios piensa, es completa, absoluta, lo tiene todo para esta vida y para la que viene. Lo tiene todo para ti, completa, como decía Pablo en Colosenses. Todo, está todo lo que necesitas. Y convierte y transforma al hombre interior. Y la escritura es exaltada al mismo nivel, escúchame bien, del nombre de Dios. Salmo 138, el versículo 2, en la parte B, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios al mismo nivel del nombre de Dios. Si entendemos, mis queridos, si entendemos que la escritura es inspirada y avalada por Dios, eso te da convicción absoluta que todo lo que dice aquí, de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, son puestos por Dios. Te da convicción absoluta de la verdad. Al diluir la convicción, al dejar de expresar la Biblia, al dejar de explicarla, lo que va a hacer en primer lugar en una iglesia es diluir la convicción. Sí, quizá, sí es tu forma, sí es tu sentir. ¿Qué significa ese texto para ti? ¿Y para usted? ¿Y para usted? ¿Y para usted? O sea, Dios tiene 30 voluntades. No, hermanos, Dios tiene un solo significado para cada texto. Puedes aplicarlo de 1000 maneras cuando lo entiendes. Pero un significado, nuestra tarea, tratar de buscar el significado correcto.
La palabra es de Dios. Si no tenemos claro eso en las iglesias, si no nos esforzamos para orar por nuestras iglesias y rogar al Señor que el centro sea la Escritura y el entendimiento y el conocimiento, como empapa el apóstol Pablo todas sus epístolas, entonces lo que vamos a tener es una iglesia como Sardis, que parece viva, pero en realidad está muerta. No hay entendimiento, no hay convicción. Déjame darte el punto 2, no solamente dilución de la convicción, sino que el segundo escalón de crecimiento, me parece que es así, es la dilución de la disciplina. Algo se habló en la ronda de preguntas. La dilución de la disciplina en la iglesia. Solo en este punto quisiera remarcar que si no hay convicciones bíblicas, obvio, la lógica es así, si yo no creo que lo que pone Dios, lo que dice Dios es de Dios absolutamente, sino que lo quiero maquillar para que suene como yo quiero, entonces pierdo las convicciones, las razones que me sostienen, entonces mis pensamientos ya no están acorde a la Biblia, entonces se va a diluir la disciplina en la iglesia. Eso cae de maduro. Es decir, no se va a saber diferenciar lo que está aprobado por Dios de lo que no. Entonces al final cada uno va a ponerse a vivir su vida cristiana como le da la gana. La cosa es que va a la iglesia y sirve. Dilución de la disciplina. De la disciplina. Ahí es muy importante conocer que la primera vez que se utiliza el término iglesia en los evangelios, que está en Mateo 18, el término iglesia no se utiliza para cantar ni para hablar de ministerios, ni para darle alguna arenga a alguien. La palabra iglesia se utiliza en Mateo 18 para confrontar el pecado. ¿Sabía usted eso? Acompáñame un ratito a Mateo 18 porque es un texto que a veces utilizamos para el culto de oración, pero creo que no tiene nada que ver con el culto de oración. Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, 1, 2, para que en boca de 2 o 3 testigos constate toda palabra. Si no los oyere, verso 17, a ellos, dilo allá. ¿A quién? Creo que no están abriendo Mateo 18, ¿verdad? Se los voy a decir yo. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mira el verso 20, por favor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de... Ese versículo lo utilizamos en el culto de oración, ¿verdad? Bueno, pero hay un problema. Ese versículo no tiene nada que ver para orar. Ese versículo es para confrontar el pecado, es para disciplina en la iglesia. Un hermano peca contra ti, tú tienes que ir, y si no te hace caso, vas con 2, 3 testigos, le dices a la iglesia, y por favor, cuando vayas con 2, confía. Anda y dile, confía, porque yo estoy al medio. Eso es lo que está diciendo. A veces lo utilizamos para decir que no importa que en la iglesia haya poquita gente, total, si van 2, Dios escucha. O sea, quiere decir que si tú estás solo, Dios no te escucha. Está raro. Bueno, si no hay discernimiento, vamos a bajar los muros en la iglesia y vamos a creer que si nos parecemos al mundo, lo ganaremos por mimetismo. Bajamos los muros. Se acabó la disciplina, entonces decimos, hay que hacer puentes. Esa es la frase de hoy. Hay que hacer puentes al mundo. Bajamos los muros, nos parecemos al mundo, entonces el mundo va a decir, qué lindo el cristianismo. Mira, las canciones cristianas en Estudio 92. Ay, Jorge, no exageres, el mundo ama el cristianismo. Claro, el mundo ama el cristianismo mientras no le muestres el evangelio. Le muestras el evangelio. Imagínate cuando premian a esos artistas en Music Award cristianos. Señor, sale fulano de tal premiación y él saca su premio, levanta el premio, gracias. Dios los bendiga, Dios los ama, Todo el mundo aplaude. Pero imagínate que se pare y diga, gracias, pero quiero decirles algo.
si no se arrepienten de su vil pecado desde que entraron a este mundo, van a ir al infierno. Apagan Billboard, le quitan el premio, nunca más lo llaman, se acabó Estudio 92. Bajamos los muros, ganaremos al mundo. ¿Qué tenemos con eso? Iglesias amigables al consumidor. Amigables al consumidor. Acaban de premiar a un pastor en otro país porque es la iglesia que mejor hace sentir a los pecadores. Bueno, no sé. Las relaciones son más importantes que la interpretación bíblica. En eso caemos. Las relaciones son más importantes. Las relaciones son más importantes. Por favor, no tengas problemas con la doctrina. No importa lo que crea, no importa. La cosa es que hay que amarnos. Las relaciones más importantes que la interpretación bíblica. Déjame hacerte acordar que la primera iglesia, ¿te acuerdas cuando se formó la primera iglesia en Hechos 2? Pasó un suceso, ya después, en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 pasó un suceso muy curioso sobre este tema de permitir bajar los muros para parecernos al mundo y que todo el mundo entre contento a la iglesia para ganarlos. ¿Sabes lo que pasó? En esa iglesia llegó Ananías y Zafira. Llegaron al apóstol Pedro. Mintieron al Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que hizo Dios con esa pareja? Los mató. ¿Escuchaste lo que dije? Dios los mató. Los mató. Disciplina en la iglesia. ¿Qué hubieras pensado tú si fuera eso en la iglesia de Surquillo? Dirías yo, mira, yo no voy a esa iglesia ni a cañones. Miento y me muero. O sea, si tú buscas un marquetero para la iglesia en un crecimiento espectacular, olvídate de Jesús, Jesús es un pésimo marquetero para las iglesias. Jesús mató a una pareja por mentir. Tú buscas a un marquetero para la iglesia, para que te haga crecer la iglesia, para que venga mucha gente y parezcas un pastor exitoso, olvídate de Jesús. Él no va a bajarte el muro. No se puede. Pésimo marquetero. Pésimo marquetero. Si quieres hacer famoso a Jesús, como dice un autor que radica acá en el Perú de una iglesia, si quieres hacer famoso a Jesús, Jesús es el peor de los puentes para esto. Realizó una corrección pública en la primera iglesia y escucha lo que dice Hechos 5:11 después de la corrección. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lógico. Puso los muros tan alto que se diferenciaba del mundo. Estamos haciendo al revés. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Al diluirse la convicción de que la Biblia es la palabra absoluta del Dios viviente, que los 66 libros son inspirados, exhalados por el Dios Todopoderoso, al dejar eso, se acabaron las convicciones y obviamente ya no sabes qué cosa es bueno, qué cosa es malo. O como decía el profeta Isaías, ¿no? A lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. Teniendo como termómetro, ¿qué cosa queda? El termómetro de las emociones y apuntando el pecado según sean nuestros sentimientos. Si me parece pecado es, si no, no. Si no me parece a mí, no es. Si te parece a ti, es. Si no te parece a ti, no es. Entonces al final todo está confundido. Dilución de la disciplina en la iglesia. Y como ya se ha mencionado acá, si dejamos la disciplina en la iglesia, bajamos los muros y vas a tener una iglesia llena, llena de inconversos. Punto 3. Dilución, creo que esto es lo más crítico, por eso decía que era una escalera descendente. Dilución del evangelio, que todos mis consiervos ya han hablado y que nos han asombrado con la palabra de Dios, pero déjame darte algunos detalles más. Dilución del evangelio. Este es el punto aún más crítico. La caída más estrepitosa de una iglesia por falta de discernimiento es diluir, aguar, licuar el evangelio.
Alguien dijo, la peor perversión es la perversión de la verdad. Nosotros podemos negarnos a aceptar a Darwin y sus propuestas, pero hoy abrazamos a Freud. Las exposiciones no las venderíamos a la teología de Satanás, pero nos estamos comprando su enseñanza liberal. Ya se nos hace radical predicar a la mente. ¿Tú predicas a la mente? Uy, no, olvide. ¿Predicas de la Biblia? No, por favor. ¿Predicas de Dios? No, por favor. Dime que Dios me va a bendecir. Diluimos el evangelio para agradar a la gente. Ya perdimos la convicción. Ya no hay disciplina, todo es confusión. Ahora el evangelio se diluye. No podemos ofender a la gente. Es radical predicar de Cristo. Damos más credibilidad a las sensaciones y experiencias. Déjame hablarte de un personaje. Hay un personaje que se llama Bill Hymon. Bill Hymon es un líder religioso. En los 60 fundó una escuela internacional cristiana. Y hay un texto que él tiene que dice así. Él está hablando y explicando sobre el discernimiento. Dice, ignora la razón, la lógica para discernir la verdad. La razón de nuestro espíritu y entendimiento, dice Hymon, vive dentro de ti. Esta sensación, escucha lo que dice, esta sensación por experiencias, dice él, por experiencias varias, están en el área arriba del abdomen. Felizmente, fin de la cita. O sea, cada vez que tú estés caminando por la calle y sientas algo arriba del abdomen, quizá es una indigestión. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Fundador de la Escuela Internacional Cristiana. Hemos creído que alguien puede ser de Cristo sin entender el costo de ser suyo. El negarse, el tomar la cruz, el morir a uno mismo, el suicidar su yo y estar presto a sufrir por ser creyente, lo hemos reemplazado por la autosatisfacción. Si eres de Cristo, vas a tener todo. Ven a Cristo y te vas a sentir mejor, ¿eh? Amén. Muy bien. Que el Señor reprenda eso, por favor. No, te vas a sentir mejor, ¿eh? Vas a estar bien. Si llegas a Cristo te puede ir peor. Eso hay que enfatizar. Movimientos hoy que cargan millones de dólares llenando coliseos para decirte que si profetizas a tus hijos son de Dios, que si tú vas a la iglesia con tus hijos son de Dios, y amén, y amén, y amén. Han diluido el costo. Jesús dijo, el que quiere venir a mí tiene que negarse. No puede poner un pie en el mundo, un pie conmigo, eso no va. Yo soy todo o nada. El que está conmigo construye, el que no desparrama. Ven a mí todo y acepta el costo. Piénsalo, por favor. Si vienes a mí, te tienes que negar. ¿Autoestima? Niégate. Todo lo que para ti es primero proyectos, planes, toda tu vida abajo de mí. Esto se complica, para ser cristiano. Por si fuera poco, toma tu cruz. Claro, algunos lo han interpretado, toma tu cruz. Pero no es tu cruz, es tu cruz. Toma tu cruz, es decir, bueno, claro, acá no vemos crucificados en la calle, pero en ese tiempo Jesús cuando decía toma tu cruz, todo el mundo miraba a los crucificados y los veía ahí en la calle públicamente, porque Roma crucificaba públicamente para decir, mira, tú te rebelas y mira cómo terminas, Toma tu cruz, lo que está diciendo Jesús es ven y atrévete a morir por mí. Escúchame, evalúa, te niegas, se acabó tu autoestima, te pueden rechazar, te van a sacar, te van a negar, te van a botar, quizá vas a perder tu familia. Y encima es posible que mueras por mí, te pones la guillotina en el cuello, ven a mí.
Si quieres ser cristiano, niégate. Toma tu cruz. Recién ahí sígueme. El morir a uno mismo, estar presto para sufrir, reemplazado por satisfacción personal. Logras tus metas, Llegas a Cristo, logras tus metas, tus sueños. Por supuesto que si le dices que si quiere ir a Cristo se acabaron sus sueños egoístas y su idea de éxito, la verdad es que la iglesia, los pastores se quedarían con una iglesia formada por su esposa, sus hijos y algunos más. Pero hoy estamos exaltando otra cosa fuera del Evangelio. Estamos haciendo creer a la gente que es salva por una expresión pública. Estamos haciendo creer a la gente que no importa que sea salva, pero que no cambie su vida. Inventamos términos, como ya se han dicho aquí, para rebajar o maquillar. Hemos diluido el Evangelio y esto es un peligro porque la gente solamente puede llegar a Cristo a través del Evangelio. Nos hemos olvidado al tremendo puritano John Owen, el cual le decían el príncipe de los teólogos ingleses. Y él dijo, aquellos ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. O al tremendo John Hus, el pre-reformador checo, y decía, prefiero herir con la verdad que matarte con la mentira. Fin de la cita. Se está licuando el Evangelio de una forma espantosa. Mis amados, el diluir el Evangelio es el delito de más alto calibre en una iglesia. No se puede hacer eso, pues la salvación o conversión de la gente no depende de nosotros. Damas y caballeros, usted predique el Evangelio, porque la salvación y la conversión no depende de usted. No manipule. ¿Por qué manipulamos? Para que venga más gente. Pero usted no decide eso. Dé el Evangelio como es. Cristo fue a la cruz, vino puro de la Virgen María, puro, santo, limpio, cargó nuestras miserias, vilezas, depravaciones, nacemos depravados, cargó todo nuestro VIH espiritual, se lo puso a Él y fue a la cruz a morir horrendo por usted y por mí. Usted y yo merecemos el infierno con justa razón, pero Cristo tomó nuestros pecados, se los puso a Él. Pagó para siempre. Y al tercer día se levantó de los muertos en una victoria gloriosa, que si no fuera por esa victoria, estas reuniones no tienen ningún sentido. Usted no va a convertir a nadie. Predique el Evangelio como es, no lo maquille. No hay que acomodarlo según la cultura. No hay que acomodar. Solo hay que predicar. Es difícil, escandaloso, ofensivo, porque hay que hablar de pecado. Y la gente no quiere escuchar pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, me llama la atención. Desde el verso 4, tocamos ese texto en la ronda de preguntas. O ese capítulo, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 7 de 1 de Pedro 2. Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, estoy leyendo 1 de Pedro 2:7, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Está diciendo el apóstol que el mensaje del Evangelio, porque está hablando que la piedra angular es Jesucristo, que el mensaje de Jesucristo es, para unos es precioso, el mismo mensaje. Pero para otros es ofensivo. La palabra tropezadero es la palabra ofensa o escándalo.
Para unos es precioso, para otros es escándalo. La pregunta es, ¿quién coloca la diferencia ahí? ¿Por qué para uno es precioso? ¿Por qué para otro es escándalo? La diferencia está en el verso 9. Ahí está, por qué para unos es precioso y para otros es escándalo. Verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está. ¿Sabes por qué para usted está sentado y se goza en el Evangelio? ¿Sabe por qué cada exposición correctamente de la Biblia su corazón se quiere salir y se emociona y dice, esta es la verdad de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo entiende? ¿Sabe por qué clarifica su mente? Porque Dios lo escogió. La única diferencia. ¿Tengo algo que ver? No. ¿Tengo algo que ver yo en la salvación de alguien? Cero. Entonces, es ridículo manipular el Evangelio. Porque no importa qué bonito te lo diga, no importa cuánto lo acomode para que no suene feíto. Pueden pasar cientos de personas en una campaña evangelística, pero la conversión no depende de mí ni del hombre. No manipulemos. ¿Cómo logramos que una iglesia no sea engañada con sutilezas, expresiones emotivas, lindas, hermosas, pero sin verdad? Damas y caballeros, solamente lo podemos lograr conociendo correctamente las Escrituras, teniendo la Biblia con la senda correcta, amor por la palabra bendita. ¿Por qué usted ama la palabra? Porque ama a aquel que puso la palabra. ¿Por qué disfruta obedecer a Dios? Porque ama a aquel que puso la palabra. Una de las evidencias, según el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, de que usted es creyente, es que usted ama y obedece los mandamientos, su palabra. ¿Cómo logramos una iglesia que no caiga en sutilezas, que no se deslice de manera tan fácil? Conociendo la palabra de Dios. Déjame terminar con una frase de John Hus. John Hus, algunos lo saben, algunos no. John Hus en 1415 murió. Murió quemado, vivo. ¡Wow! Este hombre debe haber hecho algo muy grave para ser quemado vivo. Sí, hizo algo muy grave. Declaró al obispo de Constanza que Jesús era la cabeza de la iglesia y no el Papa. La pena fue a la hoguera. Él dijo lo siguiente: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Fin de la cita. Dios nos guíe a amar la palabra de Dios, a prepararnos día tras día para que el poder de la gloria de Cristo, como dice 2 Corintios 3:18, como en un espejo caminemos de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu Santo.